Xochitl, muchísimas gracias. Amigos del auditorio, bueno, usted cuando hace un contrato, ¿qué es esto? ¿Qué entiende por un contrato? Pues un convenio, un acuerdo a donde ambas partes o las partes involucradas se comprometen a cumplir ciertas cosas para un cierto fin. Pero fíjese, algo curioso y a razón de unos galardonados Nobels, ¿qué es un contrato? ¿Qué nos hace falta? ¿Cómo debemos elaborarlo? ¿Por qué es importante que recibamos asesoría en cuanto a la redacción e interpretación de los mismos? Bueno, pues el día de hoy nuestro asesor en finanzas, el contador Martín Domínguez Chío, nos va a ayudar a entender más esta parte. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Fíjate que curiosamente hoy en la mañana recibíamos esa noticia que el dúo de economistas Harry Holston, ambos académicos de la Universidad de Mead y de Harvard, acaban de recibir el premio de Nobel de Economía precisamente por su teoría de los contratos. Entonces, precisamente, pues, te pones a investigar, ¿no? ¿De qué se trata esta situación? Bueno, pues acuérdate que antiguamente en el comercio, pues simple y sencillamente con un apretón de manos y en la confianza cerramos los contratos con lo que decías, ¿no? Bueno, en ciertos niveles todavía lo seguimos haciendo. En ciertos niveles, ¿no? Pero en aquel entonces comprabas grandes cantidades de terreno nomás con un apretón de manos y una casa y etcétera, o contratabas a alguien solamente con el simple apretón de manos en la confianza. Pero luego después empezó un sistema de evolución en el cual hasta en el 2008 la crisis hipotecaria dio la razón a una situación de la importancia de por qué tener contratos. Y eso es súper importante porque son condiciones bajo las cuales debemos de tener siempre apropiadamente escritas las condiciones bajo las cuales queremos contratar a alguien. Claro. Precisamente de ahí nace el verbo contratar, ¿verdad? Del verbo, de una situación, de un contrato, de ahí sale todo lo demás. El contrato, pues antiguamente los contratos eran muy débiles, eran simplemente un papel firmado en el cual alguien se comprometía a hacer un servicio o incluso a venderte un producto, ¿verdad?, que no se tenía en ese momento. Ahorita los contratos deben de ser pues mucho más sofisticados, incluso la teoría de los contratos de estas personas, de Harry Holmström, precisamente se basan en toda una teoría de hasta qué profundidad pueden tener los contratos en todo el sistema económico, por qué cuando no se tuvieron los contratos de una manera eficiente, mucha gente perdió casas en Estados Unidos. Oye, pero esto me parece muy extraño, porque al final de cuentas los encargados de la elaboración de contratos son los abogados, ¿no? Sí, precisamente por eso, porque estamos en manos del chamuco, diría alguien, pero la verdad de las cosas es que muchas veces en la confianza uno no lee letras pequeñas. Cuando tú vas a firmar un contrato, por ejemplo, cuando vas a sacar una tarjeta de crédito, lo último que lees son las letritas pequeñas. Entonces, por eso la importancia de estar leyendo precisamente todo. Somos muy flojos para leer, eso indiscutiblemente, ¿no? Es una situación que no se nos da, y menos las letras chicas, y menos algunas interpretaciones confusas de la ley que nos hacen caer en trampas precisamente financieras en muchos momentos, y por eso mucha gente perdió casas, a pesar de que tardaban horas ahí en la notaría, que los gringos le llaman en el escrow, en ese proceso. Bueno, pues a pesar de que perdían muchas horas firmando papeles y documentos, definitivamente las casas se perdieron por montones, ¿no? Muchas gentes, millones de personas perdieron sus casas, y entonces a raíz de eso salió la teoría de los contratos hasta dónde puede llegar. Leyendo un poco, porque esta noticia relativamente salió hoy en la madrugada, leyendo un poco respecto a esto, vi que estas personas todavía han llegado a una profundidad mucho más amplia en varios sentidos, hasta qué sentido el gobierno debe de tener contratos con la iniciativa privada, por ejemplo, hasta qué punto conviene que el gobierno le dé o que privatice servicios para que los haga la iniciativa privada, cuáles sí convienen y cuáles no convienen. O sea, han hecho esquemas ya mucho más sofisticados para que la economía no tenga un debacle, porque muchas veces cuando estás en el gobierno tienes la tremenda o la dificultad que se avecina en decir si en realidad descentralizo servicios, si en realidad los tomo yo como gobierno, o si en realidad se los tengo que dejar para que la gente los haga, y hasta dónde llega esa eficiencia. Entonces, todos esos análisis tan sofisticados en materia de contratación, ya ellos lo hicieron y lo presentan en varios temas, y bueno, a raíz de eso, el premio a estas cuates, ¿no? Y es una la nota, eso, pues ahí los cuates se van a repartir el dinero, ¿verdad? No es una medallita para cada uno. No es ni una medallita ni un laurel, es
es un billetón, ¿no? Entonces, esa es la situación. Afortunadamente, estas personas, bueno, pues creo que lo van a donar para cuestiones de investigación y otras cosas más, ¿no? Pero sí es importante que en realidad la economía también tenga este tipo de preseas para que en realidad los países y las empresas tengan mejor rumbo, ¿no? Claro. Muchas veces dicen, bueno, pues de literatura te lo acepto, pero el de economía, ¿por qué? Bueno, la economía mueve todo, ¿verdad? Claro. Es tan importante muchas veces como los temas de salud, como los temas financieros, como los temas de literatura. O sea, es importante. Sin dinero no mueves nada de eso, ¿no? Oye, Martín, ¿y qué tan interesante podría resultar esto? A mí me parece muy importante que alguien que conoce a fondo de economía se ponga a proponer esquemas que vayan acotando el poder que tiene dos grandes monstruos que se encargan de todas estas crisis económicas, que son personas clave en el gobierno y los grandes bancos, ¿no? Así es. Pero todo esto sucede no porque no sepan de economía ni porque no tengan sistemas de control, sino porque todo lo orquestan de tal manera que estas crisis se dan para que alguien se beneficie de estos grupos, ¿no? Incluso muchas veces no las planean bien. Hace poco leía también de un banco en Estados Unidos que no planeó bien todo su sistema de nómina y se les vino revirtiendo de una manera que dices tú, esto es de primaria, ¿no? Entonces, muchas veces en esos errores tan garrafales caen este tipo de empresas tan grandes porque nadie lo revisa, porque están en la confianza y en muchas ocasiones dicen, bueno, pues al cabo, ¿qué tantas repercusiones puede tener? Pero si no tienes una visión global de las cosas, pues lógicamente estos errores se siguen dando, ¿no? En economía. Muchas veces se quieren ahorrar unos centavos en cuestión de asesorar, ¿no? Dices, ay, ¿para qué sirven las asesorías en el gobierno? No, pues sirven para dárselas a mi compadre. Muchas veces las asesorías son importantísimas para dar un rumbo adecuado a las cosas con una persona que tenga una visión fuera, ¿no? Por eso muchas veces uno contrata gente de fuera para que vea las cosas. Y no nada más en el gobierno, también en las empresas. Las asesorías son importantes. Entonces, si no tienes una visión global de los problemas o de lo que quieres hacer, pues lógicamente caes en errores y te bota por allá algún asunto que muchas veces dices, esto es de parvulitos, esto es lo hicieron de una manera muy inocente, o muchas veces lo hacen de una manera tan sofisticada que cuesta muchísimo trabajo poder descifrar ese tipo de marañas, ¿no? Oye, y hasta ahorita, digo, no es que tenga que ver con el tema, pero la pregunta, porque alguien nos había del público pedido que te la hiciéramos desde la semana pasada. Y sí, ya me reclamaste que no vine. ¿Qué ha sucedido con la salida de Inglaterra de la Comunidad Económica Europea? O sea, finalmente, a estas alturas del partido, ¿ha pasado lo que se temía o no ha sido tan dramático? Fíjate que es un proceso, desde un principio lo comentamos, que es un proceso de 2 años. No iba a suceder inmediatamente alguna cuestión. Lo que pasa es que a los mercados les encanta especular, ¿no? Cualquier situación que ellos vean de inseguridad de los mercados emergentes que prometen muchos rendimientos, dicen, estos no me van a dar mi dinero, mejor me lo llevo a un lugar donde sí me lo den. Es lo primero que especulan. Y ya posteriormente, cuando los problemas empiezan a minorar o empiezan a tomar otro tono, ellos empiezan a ver otra vez dónde invertir de manera real. A Inglaterra este proceso le va a tomar de 2 a 5 años para poderse salir definitivamente de la Comunidad Europea en ese sentido. Y aparte de eso, todavía tienen que consensar la salida con todos y cada uno de los países miembros de la Unión, que no son arriba de 20, pero pues tienes que estarlo consensando con cada uno bajo qué condiciones te sales. Sí. Porque no nada más es una cuestión económica, es cuestión de circulación de gente, es cuestión de otros esquemas comerciales, o sea, no nada más es la cuestión de dinero nada más. O sea, son otras cuestiones de tránsito, de condiciones de relaciones diplomáticas, etcétera, entre él y todos los países, porque ahora sí que vas a estar tú fuera completamente, ¿no? Entonces antes pues estabas en toda la bola y todos los acuerdos que se tomaban pues te beneficiaban o te perjudicaban por ende, pero ahora pones tú tu bloque y entonces prácticamente con todos los países de la Unión Europea y al mismo tiempo eso rebota con todos los países que tienen tratos con la Unión Europea. Entonces es una bola de nieve que no se soluciona en los primeros 2 años, ¿no? Entonces sí va a tardar bastante, es un proceso en el cual pues, todo el Reino Unido, la Gran Bretaña tomó su decisión y entonces pues ellos luego también tiene que ser refrendado por los mismos países si se sale o no se sale. Entonces no es luego de que se salga, ¿no? Pero sí por lo menos ya dieron el bandazo de que lo que la gente quiere ahí en esos países es salirse, pintar su rayita, ¿no? Es pintar su raya, ¿no? Y sobre todo una cuestión de tendencia mundial que estamos viendo aquí, por ejemplo en Estados Unidos, una serie de cosas que quieren, durante mucho tiempo estuvimos pugnando por las uniones, ahora están pugnando por las divisiones, ¿va?
Lo vimos ayer en el debate de Hillary contra este señor Trump. Entonces, prácticamente es una tendencia que es peligrosa, que a veces decimos, no, este loco no va a ganar, pero ¿y qué tal si sí gana? Entonces, todo eso tenemos que estar muy pendientes porque definitivamente va a haber movimientos económicos importantes en nuestra región. Qué terrible. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Ya se nos acabó el tiempo. Quiero agradecer tu participación el día de hoy y que nos des tus números telefónicos, por favor. Claro que sí. Antes que nada, quiero felicitar a mi amigo Sergio Lugo. Presentó su libro de historias de amor por allá por la ciudad de Culiacán. Parece ser que le fue muy bien en su presentación hace algunas semanas. Y bueno, a través de redes sociales, en Facebook, mi página, mi fanpage, Martín Domínguez Chío, experto en finanzas personales para este tema y otro tipo de temas más. Con mucho gusto aquí los tratamos en Como Cada Mañana. Martín Domínguez Chío con nosotros, contador. Gracias por tu participación. Te esperamos la próxima semana. Primero Dios. Fantástico.